¿Qué tal, creadores? ¿Cómo estamos? Que estamos de vuelta en YouTube. Hoy os traigo un video curso gratuito muy interesante en el que vamos a hablar de cómo eliminar las preocupaciones. Estoy seguro que esto os interesa, ya que bueno, las preocupaciones son algo que está muy presente en nuestra vida y que nos lastra constantemente, ¿no? Así que vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de 3 principios que nos permitirán eliminar estas preocupaciones y ya veréis cómo estos principios, si los aplicáis en vuestra vida, os van a servir para aumentar vuestro nivel de bienestar, ¿no? Para subir de nivel en este aspecto de vuestra vida, que es el bienestar, ¿no? La felicidad, la paz interna, y que además es algo muy importante porque sin paz interna no somos capaces de crecer. Siempre lo digo, nuestra vida, nosotros somos como una semilla, como esa semilla que plantas en la tierra y después tiene que crecer. Pero si tú plantas esa semilla y lo único que haces es revolver la tierra, que sería lo equivalente a no tener paz interna, entonces esa semilla no es capaz de crecer. Así que si realmente nosotros queremos crecer en la dirección que deseamos, cumplir nuestras metas, nuestros sueños, primero tenemos que aprender a ser felices por nosotros mismos. Y uno de los grandes obstáculos, sin duda, son las preocupaciones, así que vamos a por ello. Este videocurso gratuito va sobre cómo eliminar las preocupaciones. Primero vamos a entrar un poco más en el peligro de la preocupación, ¿no? ¿Por qué nos afecta tanto la preocupación y por qué es tan dañina? Mirad, la preocupación, el gran problema que tenemos es que es como esa gota china, esa tortura que hacían los chinos, en la cual ponían a alguien sentado en una habitación que no se podía mover en una silla y constantemente pues le iban tirando gotitas de agua poco a poco en la cabeza, ¿no? Y claro, al principio dices, qué cosa más tonta, ¿no? Que te tiren gotas en la cabeza, al final qué tortura más estúpida. Eso no afecta, ¿no? Pero cuando va pasando los días, van pasando las semanas y va cayendo esa gota exactamente en el mismo sitio, eso tiene unas consecuencias nefastas, ¿no? Directamente se te agujera la cabeza. Así que podríamos poner este símil, ¿no? La preocupación en sí misma, pues bueno, cuando nos empezamos a preocupar no le damos mucha importancia, ¿no? Pero al final estamos entrando en una dinámica que cada vez nos va a llevar a sentirnos peor y a tomar peores decisiones en nuestra vida. Por eso, aquí os he puesto esto. El peligro de la preocupación radica en que es algo constante y que se convierte en un hábito. Cuando tú te acostumbras a preocuparte por todo, entonces es mucho más fácil que te preocupes. Nuestro cerebro funciona por hábitos. Así que si estamos acostumbrados a sentirnos preocupados, a pensar en preocupaciones, eso es a lo que nos estamos acostumbrando y cada vez va a ser más natural en nosotros mismos estar preocupados, ¿no? Am, Como digo, como la gota china nos va devorando poco a poco y tiene efectos nefastos sobre nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro éxito. ¿Por qué? Sobre nuestra salud porque la preocupación lo que nos genera es mucho cortisol, mucha hormona del estrés. Y eso lo que hace es que nuestro sistema inmunitario baje mucho, ¿vale? Hoy en día que estamos tan preocupados por la salud porque hay bichitos, etcétera, pues lo que tenemos que hacer es precisamente ocuparnos de que ese nivel de cortisol en sangre, esa hormona del estrés, esté baja. Y la preocupación al final es algo que nosotros mentalmente, psíquicamente, al pensar en esas preocupaciones, estamos generando una respuesta somática, que son esas hormonas del estrés. En nuestro bienestar y éxito, ya lo hemos hablado, la paz interna al final es muy importante y nuestro éxito no lo vamos a conseguir sino a través de una base de felicidad, de paz interna. Y tenemos una frase de Mark Twain, importante para entender esto, para entender lo que son las preocupaciones, y es que Mark Twain decía, he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca existieron en realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de veces las preocupaciones se basan en algo que no existe, se basan simplemente en problemas que generamos, que genera nuestra mente, porque nuestra mente está diseñada para protegernos, para nuestra supervivencia para ver las amenazas, ¿no? Entonces, si nosotros nos empezamos a creer estos pensamientos de preocupación que tiene nuestra mente, que no están basados en la realidad, sino que está basado simplemente en ilusiones, entonces acabamos creando una sensación de malestar en nuestro interior. Así que ya empezamos a fijar en que las preocupaciones que tenemos, la gran mayoría de ellas no tienen una base en su realidad, sino que tienen una base totalmente ilusoria.
Vamos pues con los tres principios, ¿no? De cómo nos libramos de la preocupación. Estos son los tres principios que vamos a tratar en este videocurso. El primer principio es el principio de los compartimientos estancos, el segundo es el principio de la aceptación y el tercero es el principio del trivium. Estos tres son principios. ¿Y qué definimos como principios? Nosotros definimos como principios mentales esas causas que hay en nuestra mente, que generamos nosotros mismos de nuestra mente y que generan un efecto observable en uno mismo. Es decir, como hemos dicho, cuando tú piensas algo, esto, cuando te crees ese pensamiento, eso te genera una emoción particular. Así que definimos principio como esto, ¿no? Estos principios que si usamos bien a nivel mental nos van a ayudar en los otros niveles de nuestra vida, a nivel emocional y a nivel físico. Y estos principios, muy importantes, chicos, tienen que ser aplicados por ti. No me vale que solo me escuches y digas que esto es interesante y ya está. La prueba que tienes para saber si esos principios funcionan en tu vida es a aplicarlos en tu propia vida. Si los aplicas y te funcionan, pasan a formar parte de tu sabiduría. Porque una cosa es creer que esto es verdad, que esto es útil, y la otra es haberlo probado y saber que esto es útil. Cuando tú sabes que esto es útil en tu propia experiencia, entonces empieza a formar parte de tu sabiduría. Tenemos que pasar de creer que algo funciona a experimentarlo y por lo tanto a saber que algo funciona o saber que algo no funciona. Vamos pues con el primer principio, ¿no? Que es el principio de los compartimentos estancos. Este principio, esperad que voy a poner esto un poco más pequeño. ¿Qué nos dice este principio? Este principio nos dice que la preocupación procede de estar demasiado centrados en el ayer y en el mañana y demasiado poco centrados en el hoy. Por lo tanto, para suprimir las preocupaciones nos tenemos que centrar en el día que tenemos por delante, en el día que vamos a vivir por la mañana, en lugar de pensar en lo que tenemos que hacer dentro de 2, 3 días, la semana que viene, o dentro de un mes, o dentro de 10 años, vamos a centrarnos en vivir centrados en el día. ¿De acuerdo? Debemos centrarnos en vivir el día presente como si este fuera un compartimiento estanco, como si nuestra vida fuera solo el día de hoy. Entonces, esto lo que hace es que nos protege de los malos recuerdos del pasado, que nos generan preocupaciones futuras, y también nos protege de la incertidumbre del futuro. Así que la misma palabra, preocupación, nos lo dice, ¿no? Preocupación significa ocuparse antes de tiempo. Entonces, las cosas que tienen que venir en el futuro ya las afrontaremos cuando toque, cuando tengamos la posibilidad de hacer algo al respecto. Si hay cosas que en el día de hoy no puedes hacer nada al respecto porque están en el futuro, porque pasarán dentro de una semana, cuando sea, no valen nada preocuparnos. Vamos a centrar nuestra atención en vivir el día de hoy. Porque cuando nuestro foco está fuera del día presente, convertimos al hoy en un hoyo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que al final, cuando nosotros pasamos de puntillas por el día presente, porque estamos pensando en el futuro, en el pasado, etcétera, todas las cosas buenas que hay en el día de hoy las pasamos por alto. Por eso convertimos el día presente en un agujero negro en el cual todas las cosas buenas se nos pasan por alto y eso lo que hace es que nos desgasta, porque estamos viviendo nuestros días muy basados en la preocupación, en la incertidumbre, en el descontrol, en lugar de tomar control sobre aquello que sí podemos hacer, que es el día presente y además en disfrutar, ¿no? Esos pequeños detalles del día a día. Eso es el alimento que nuestra alma necesita para reconfortarse, ¿no? Por eso, como digo, si no estamos presentes en el día que estamos viviendo, no podemos ver las cosas positivas, no podemos ver las oportunidades de crecimiento que se nos presentan y nos perdemos los pequeños milagros y alegrías del día a día. Y eso, a la larga, nos va a lastrar mucho, ya que vamos a perder uno de los grandes alicientes de la vida. Tanto, ese es el principio de los compartimentos estancos. Vamos a seguir un poco más hablando de este tema, un poco para aclarar, ¿no? Para matizar. El principio de los compartimentos estancos, el vivir en el hoy, estar aislado del mañana y del pasado, no significa que no vamos a planificar el futuro. No, significa que estamos centrados en hacer la tarea de hoy, lo que podemos hacer hoy, sin estar ansiosos por lo que llegará mañana. Significa que tenemos una dirección que hemos tomado nosotros mismos, que tenemos una visión y tenemos unas metas, pero estamos centrados en lo que hoy podemos hacer respecto a esas metas. No nos vamos a centrar en lo que pasará
dentro de un año, dentro de 6 meses, sino que simplemente nos vamos a centrar en lo que hoy podemos hacer en relación a ese objetivo que tenemos. A lo mejor ese objetivo, digamos, que se cumplirá o no se cumplirá dentro de 6 meses. A lo mejor tú quieres ahora acabar la carrera y te queda un año, ¿no? En lugar de pensar en ese momento, qué pasará si te la sacarás, si no te la sacarás en esa asignatura que a lo mejor no sabes si aprobarás o no, céntrate hoy en hacer lo que puedes hacer para aprobar esta asignatura. Y como diría el Cholo Simeone, vamos a ir partido a partido. Y pensáis que el Cholo Simeone, que el Atlético de Madrid no quiere ganar la liga, quiere ganar la liga, pero no se centra en el objetivo final, sino que se centra en cumplir los pequeños pasitos que le van a permitir ganar la liga. Por eso vamos a ir partido a partido. Vamos a ganar un primer partido, cuando se nos presente el siguiente, cuando toque, vamos a ganarlo, y después cuando se nos presente vamos a ganarlo, pero no vamos a estar, si nos toca hoy un partido, pensando no solo en el partido de hoy, sino también en los 3 o 4 partidos que nos vienen. Por eso vamos a hacer las tareas que nos tocan en cada momento. Esto lo que va a hacer es aumentar nuestra sensación de control y suprimir nuestras preocupaciones, ¿de acuerdo? Porque las preocupaciones, el malestar, el sufrimiento viene cuando intentamos controlar aquello incontrolable. Al final, yo no puedo controlar lo que me pasará dentro de una semana, pero sí puedo controlar lo que me va pasando hoy y cómo yo me relaciono con lo que pasa hoy. Al aumentar esta sensación de control, al estar en un foco de control interno, en dedicar mi energía, mi atención en lo que depende de mí, entonces estoy ganando mucha más confianza en mí mismo y confianza en mis capacidades. Hemos acabado pues el principio de los compartimentos estancos y ahora vamos, chicos, a por el segundo principio. Este principio es el principio de la aceptación, muy importante. Y es que cuando nos preocupa algo, vamos a hacer un ejercicio revolucionario, que seguro que no os han enseñado en la escuela. Primero vamos a tomar conciencia absoluta sobre qué es lo peor que podría ocurrir, ¿de acuerdo? A lo mejor te preocupa que tu pareja te deje. Muy bien, pues vas a tomar conciencia sobre qué es lo peor que podría ocurrir. Es decir, vas a pensar, vale, si mi pareja me deja, ¿qué es lo peor que va a ocurrir en mi vida? Tú mismo lo sabrás. Hazte esta pregunta. ¿Qué es realmente lo peor que podría ocurrir? Y cuando tengas la respuesta, vas a aceptar esa peor situación posible. Sé que parece algo antinatural, parece algo raro porque nadie nos lo ha enseñado, como que estoy siendo un poco masoquista, pero todo lo contrario. Cuando pensamos en lo peor que podría ocurrir y lo aceptamos, entonces liberamos nuestra mente para encontrar soluciones y para pensar de otra manera. Así que, como digo, vamos a afrontar la peor situación posible dentro de nuestra mente y vamos a aceptarla. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que aunque pasara eso, lo peor que puede pasar, nosotros podríamos tirar adelante, porque en la mayoría de casos las preocupaciones no implican realmente algo totalmente devastador en nuestra vida y que sea irrecuperable. ¿De acuerdo? Este ejercicio de aceptación de la peor situación posible genera una liberación psicológica. Pensad que cuando nosotros estamos preocupados, nuestra energía mental está totalmente secuestrada por la preocupación. Es como un nubarrón que nos secuestra la energía, secuestra nuestros pensamientos. No podemos pensar más allá de esta preocupación, porque, como digo, nos tiene secuestrada la mente y el corazón, ¿no? Pero cuando nosotros aceptamos lo peor que podría ocurrir, es como que la preocupación deja de tener poder sobre nosotros y entonces esta energía que estaba secuestrada queda libre. ¿Libre para qué? Para encontrar soluciones y para mejorar esa peor situación posible. Al dejar de preocuparnos, podemos empezar a ocuparnos de verdad, pensando en soluciones y ejecutándolas. Por lo tanto, cuando digo que podemos pensar en la peor situación posible y aceptarla, no digo que la aceptemos y ya está, nos quedemos de brazos cruzados. No, la aceptación es el medio que nos permite recuperar ese equilibrio mental que hemos perdido por las preocupaciones y entonces tomar decisiones mucho más acertadas. Porque cuando la preocupación nos tiene secuestrada la mente, nuestras decisiones van a ser muy irracionales, van a ser muy equivocadas. Y de hecho, muy probablemente nos vamos a dirigir de cabeza hacia aquello que estamos temiendo. Entonces, cuando nosotros aceptamos la peor situación posible, simplemente recuperamos ese poder mental y podemos empezar a pensar en qué soluciones tenemos o en ver las cosas con una perspectiva mucho más amplia, mucho más racional y mucho más consciente.
Y por último, el tercer principio, que es el principio del trivium. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice este principio? Primero, ¿qué significa trivium? Trivium significa tres caminos en latín. Y es que ante un problema que nos preocupa, vamos a ocuparnos de él siguiendo tres pasos. El trivium se basa en que si nosotros aumentamos nuestro conocimiento sobre algo, aumentamos nuestra capacidad para afectar ese algo, ¿no? Y si aumentamos nuestra capacidad, aumentamos también nuestra seguridad. Y cuando aumentamos nuestra seguridad, las preocupaciones tienen mucho menos control sobre nosotros, porque las preocupaciones se basan en nuestras inseguridades, en nuestras incertezas. Así que, como digo, vamos a utilizar el Trivium para resolver, ¿no? estos problemas que tanto nos preocupan en nuestra vida. Y lo vamos a hacer siguiendo tres pasos. Primero, vamos a obtener todos los hechos. Vamos a hacer como una radiografía de los hechos que nos preocupan y vamos a escribirlos. Vamos a coger un papel y boli y vamos a escribir, me preocupa tal y cual y cual y cual. Vamos a desfogarnos, vamos a poner en el papel toda aquella nube mental que tenemos en nuestra cabeza, pues la vamos a poner allí. Segundo, vamos a analizar estos hechos y vamos a interpretar estos hechos que nosotros hemos puesto en el papel. Y tercero, vamos a actuar en base a las conclusiones que hemos cogido o a conclusiones a las que hemos llegado después de analizar e interpretar nuestra situación. Vamos a entrar un poquito más dentro del tema para que lo entendáis mejor. Como digo, para realizar este proceso vamos a poner por escrito, es muy importante poner por escrito la respuesta a las siguientes preguntas. Primero, vas a poner en tu papel, ¿qué es lo que me preocupa? Y vas a contestar a eso. Tienes que reunir los hechos de manera imparcial, importante, como si fueras una tercera persona. Vas a disociarte de ti mismo y vas a verte a ti mismo como si como si vieras que ese problema lo tiene otra persona, que no eres tú. Vas a disociarte porque eso te va a dar perspectiva y te va a permitir ver tus problemas de forma mucho más imparcial y objetiva. Cuando tú reúnes estos hechos, acabas con esa nube gris que hay en tu cabeza de preocupaciones y lo que estás haciendo al ponerlo en el papel es clarificar. Clarificar qué es y especificar lo que te preocupa. El segundo paso que vas a hacer es preguntarte, ¿qué puedo hacer para resolver este problema? Entonces entra allí cuando vas a analizar estos hechos que tienes y vas a escribir diferentes posibilidades que tienes para resolver este problema. ¿De acuerdo? Vas a hacer una lista y vas a poner diferentes posibilidades que tienes para solventar este problema de la mayor manera posible. Lo tercero que vas a hacer es preguntarte, ¿qué voy a hacer en relación con el asunto? Es decir, lo que vas a hacer es decidir cuál de esas respuestas que antes has puesto, cuál de esas posibilidades va a ser la mejor para solucionar el asunto en particular. Y por último, a lo que vas a decidir es simplemente cuándo vas a comenzar a hacerlo, cuándo vas a empezar a aplicar esa solución a la que has llegado, ¿no? Esa conclusión a la que has llegado. Ponte una fecha específica o empieza a hacerlo ya, porque si no la mente humana acostumbra a postergar las cosas, ¿no? En cambio, si te pones una fecha límite o empiezas a hacerlo ya en el momento en que has tomado la decisión, es mucho mejor, ¿no? Porque al final la preocupación necesita que tú hagas la acción, ¿no? Hemos hablado del principio de la aceptación. ¿Por qué se llama así? Porque no se basa solo en aceptar es el medio, sino que también se basa en la acción que haces después de aceptar. La cosa aquí, el punto, es que cuando tú has aceptado previamente lo peor, tu acción es mucho más consciente, mucho más coherente, mucho más racional, mucho más sabia. Así que esto ha sido todo, chicos. Estos tres principios están inspirados, están sacados de este maravilloso libro de Dale Carnegie que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, recordando el principio de los compartimientos estancos, vamos a vivir centrados en el hoy, vamos a vivir partido a partido, vamos a afectar en lo que realmente nosotros tenemos control en el día de hoy. Segundo, el principio de la aceptación, vamos a aceptar lo peor que podría ocurrir, vamos a ser guerreros, vamos a aceptar lo peor que podría ocurrir y a partir de ahí vamos a utilizar esa energía mental liberada para mejorar esa peor situación posible. Y por último, el principio del trivium, en el cual vamos a reunir los hechos que nos preocupan, los vamos a analizar, vamos a buscar las diferentes soluciones posibles
y vamos a elegir la mejor solución posible y la vamos a aplicar siempre utilizando papel y boli para sacarlo de nuestra mente y ponerlo mucho más en el mundo externo para clarificar nuestra mente. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, creadores, creadoras, os podéis suscribir, darle apoyo a esto, que estamos aquí a tope enseñando todo aquello que nos tendría que haber enseñado en la escuela y si queréis, bueno, aumentar vuestro bienestar, vuestro crecimiento en vuestra vida a través de esta educación oculta, pues eso, no dudéis en suscribiros, en compartir este vídeo a lo mejor algún amigo que está muy ansioso, muy preocupado últimamente y no olvidéis tampoco darle a like. Nos vemos en próximos vídeos, creadores. Ha sido un placer y eso, hasta pronto.